Pues vaya situación que se ha derivado en el caso de Chihuahua. ¿Cómo están? Ustedes saben que el fin de semana se informó del fallecimiento de 4 personas en un accidente después de un operativo para levantar un narco laboratorio, para desmantelar un narco laboratorio. Posteriormente se dijo que eran 2 integrantes de la Embajada de Estados Unidos y de inmediato la prensa de derecha empezó a hablar de que México no podía garantizar la seguridad de los estadounidenses, que qué iba a decir papá Trump de una situación de esa naturaleza. Sin embargo, el fiscal de Chihuahua, el señor Jauregui, comenzó a cometer varios errores en su propia narrativa y poco a poco se fue descubriendo que eran oficiales instructores de drones. Decías, ¿y qué van a hacer en un operativo en campo? Ajá, pues eso no tiene lógica. Además, por supuesto, el hecho de que estas personas, ¿no? En un momento dado, pues tendrían que llevar a cabo sus acciones de otra manera y con pleno conocimiento de las autoridades federales, algo que la propia presidenta Claudia Sheinbaum negó que hubiera ocurrido. Conforme pasaron las horas, fue la prensa estadounidense la que da a conocer precisamente que eran integrantes de la CIA, los 2 sujetos que murieron. Y entonces la pregunta fue, ¿qué hacen los integrantes de la CIA en operativos de campo allá en Chihuahua, sin que la autoridad federal lo sepa? Después el fiscal de Chihuahua dijo, no, es que nos los encontramos por ahí por la zona, se identificaron y les dimos un ray y lamentablemente se murieron. La verdad es que lo que pasó es que Chihuahua tiene un pacto, tiene un acuerdo con la Embajada de Estados Unidos en donde permite que elementos de la CIA disfrazados de operadores instructores, de oficiales instructores, participen en este tipo de acciones. Así de sencillo. Maru Campos, contraviniendo completamente las disposiciones federales, decide actuar de una manera completamente antipatriótica, completamente traidora, y de inmediato Ricardo Anaya o Alejandro Moreno intentan lavarle la cara, asegurando que el problema es la presidencia, que como no hay confianza por parte de Estados Unidos, pues hombre, va y se junta con los gobernadores. No es cuestión de confianza, es cuestión de que Estados Unidos sabe quiénes son sus cipayos en México, y son los gobernadores de oposición o personajes como Alejandro Moreno y el propio Ricardo Anaya. Un hecho por el cual Maru Campos sale y dice que va a buscar una reunión con la presidenta, que no hay nada que lamentar, ni mucho menos. Pero perdón, coincido con lo que comentaba con mi querido Manuel Hernández Borboya. A final de cuentas, sí, a final de cuentas, estamos hablando, y hay que dejarlo muy, pero muy en claro, de una traición por parte de Maru Campos. Maru Campos tendría que estar enfrentando precisamente acciones en contra de esta postura, de esta posición. Es lo que tendría que estar haciendo Maru Campos. Así de claro. Actuó de una manera contraria a los intereses de este país. Así. Y dos, Ron Johnson tendría que irse de la Embajada de México. El gobierno mexicano tendría que pedir la salida de Ron Johnson por estar avalando acciones de esa naturaleza que ni siquiera se informan al gobierno de nuestro país, pasando por el gobierno de nuestro país. De verdad, no es una situación cualquiera. Y hay que tener mucho, pero mucho cuidado de cómo se va moviendo este señor Ron Johnson, porque lo dijimos desde un principio. No es un diplomático, no es un economista, es un verdadero halcón de la CIA. Y está acostumbrado a balcanizar, está acostumbrado a dar golpes de Estado, está acostumbrado a desestabilizar naciones. México va a enfrentar mucho de eso porque no pertenece al grupo de Estados Unidos, no pertenece al grupo de Argentina, no pertenece a esos grupos que son una vergüenza para América Latina. México se ha puesto en contra de muchas posiciones de Estados Unidos en los últimos días, desde la guerra en Irán, desde la invasión a Cuba, la probable invasión a Cuba, en fin, el secuestro de Maduro y demás. Por supuesto que a Trump no le gusta un gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum, no le gusta un gobierno de esta naturaleza, aunque haya tenido que ceder en otras cosas por presiones. A Trump le gustaría un gobierno como el de Alejandro Moreno o el de Ricardo Anaya. Por lo tanto, hay que estar muy pendientes, muy, muy pendientes de cómo se van desarrollando estas acciones, porque hay muchos traidores en el territorio nacional y hay un embajador que está dispuesto a jugar muy chueco, muy, pero muy chueco, con tal precisamente de garantizar la seguridad y los intereses de su país, cueste lo que cueste. Por eso le reitero, Maru Campos es una traidora y Ron Johnson tendría que irse de la embajada como tal. Ya
ya no tendría que ser visto como una persona de confianza. Como siempre un gusto, como siempre un país. Como siempre un gusto, como siempre un placer.